Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El frío de aquel 11 de febrero de 1873 calaba los huesos de los hombres que se agolpaban en las cercanías del Palacio de las Cortes en Madrid. La atmósfera estaba cargada de un aroma metálico a pólvora vieja y a la humedad de una ciudad que no terminaba de decidirse entre el orden del pasado y la incertidumbre del mañana. Amadeo de Saboya, el rey que había intentado gobernar un país indómito y extraño a sus ojos de piamontés, había arrojado finalmente la toalla, dejando tras de sí un trono vacío y una carta de renuncia que resonaba como un portazo en los pasillos del tiempo. Aquel documento no era simplemente una despedida, sino el acta de defunción de un experimento monárquico que nunca logró echar raíces en la tierra yerma de la política española. Los diputados y senadores reunidos en Asamblea Nacional sentían sobre sus hombros el peso de una responsabilidad que muchos no habían buscado. Fue en ese momento de vacío absoluto cuando la palabra república empezó a circular por los labios de los presentes, no como un plan meditado, sino como la única salida posible ante el precipicio que se abría a sus pies. Estanislao Figueras, un hombre de modales suaves y mirada cansada, fue el encargado de capitanear aquel primer soplo de libertad. La proclamación se hizo con una alegría que en el fondo escondía un miedo profundo a lo desconocido. Las calles de la capital se llenaron de gentes que gritaban vivas a la Federación y a la libertad, mientras los militares en sus cuarteles observaban en silencio el devenir de los acontecimientos. La República nacía con el estigma de la división interna, pues desde el primer minuto los republicanos unitarios y los federales se enzarzaron en discusiones bizantinas sobre la forma que debía tomar el nuevo Estado. Mientras tanto, en el norte las hogueras de la Tercera Guerra Carlista ardían con una furia renovada y en la lejana isla de Cuba la Guerra de los 10 años sangraba las arcas y la moral de una nación exhausta. Figueras se encontró pronto atrapado entre las exigencias de un pueblo que quería reformas inmediatas y la resistencia de una burguesía que temía por sus privilegios. El primer presidente se sentaba en su despacho rodeado de papeles que no lograban detener el caos. La leyenda cuenta que en un momento de desesperación absoluta durante un consejo de ministros, Figueras se levantó y confesó con una franqueza desgarradora que estaba cansado de todos nosotros y acto seguido abandonó el palacio para tomar un tren hacia el exilio francés, dejando la presidencia en el aire. Fue entonces cuando surgió la figura de Francisco Pi y Margall, el filósofo de la Federación, un hombre de principios inamovibles y una honestidad que rayaba en la testarudez. Pi y Margall creía fervientemente que la República debía construirse desde abajo hacia arriba, otorgando soberanía a los municipios y a las regiones. Sin embargo, su idealismo chocó frontalmente con una realidad violenta y fragmentada. El verano de 1873 fue el escenario de una de las crisis más asombrosas de la historia de España, la Revolución Cantonal. Ciudades como Cartagena, Sevilla, Cádiz o Málaga se declararon estados independientes, desafiando al gobierno central en Madrid. En Cartagena los marineros y obreros se hicieron con el control de la flota y del arsenal, proclamando el cantón y llegando a acuñar su propia moneda. El espectáculo era dantesco, un país que se deshacía en 1000 pedazos mientras el presidente se negaba a emplear la fuerza contra su propio pueblo, argumentando que no se podía imponer la federación a bayonetazos. La parálisis de Pi y Margall llevó a su caída y al ascenso de Nicolás Salmerón, un catedrático de ética cuya rectitud moral sería su mayor gloria y su perdición. Salmerón se propuso restaurar el orden y envió a los generales Pavía y Martínez Campos a sofocar los focos cantonalistas. Los ejércitos republicanos marcharon contra sus propios ciudadanos en una guerra fratricida que tiñó de rojo las tierras de Andalucía y el Levante. Pero cuando llegó el momento de firmar las sentencias de muerte de los soldados que se habían pasado al bando cantonal, la conciencia de Salmerón le impidió apretar la pluma contra el papel. Prefirió dimitir de su cargo antes que manchar sus manos con la sangre de sus semejantes, dejando tras de sí una lección de integridad que pocos supieron valorar en aquel torbellino de odio. El cuarto jinete de esta república agónica fue Emilio Castelar, el gran orador cuyas palabras tenían el poder de inflamar los corazones y apaciguar las masas. Castelar entendió que para salvar la república debía suspender temporalmente las libertades y apoyarse en el ejército para mantener la unidad de España. Se convirtió en un dictador republicano, cerrando las cortes y gobernando por decreto mientras las tropas de Don Carlos avanzaban peligrosamente por el País Vasco y Navarra. La República se había convertido en una fortaleza sitiada donde la democracia era un lujo que nadie parecía poder permitirse.
La noche del 2 de enero de 1874, cuando las Cortes se disponían a votar una moción de confianza que probablemente acabaría con el gobierno de Castelar, el general Manuel Pavía decidió que el tiempo de los políticos había terminado. No entró montado a caballo como cuenta la mitología popular, pero sus guardias civiles irrumpieron en el Congreso, con los fusiles calados, disolviendo la asamblea ante la mirada estupefacta de los diputados, que veían como el sueño de la República se desvanecía entre el humo de las descargas y el ruido de las botas sobre el mármol. Tras el golpe de Pavía se instauró una dictadura personal bajo el mando del general Serrano, un hombre que había servido a la monarquía y que ahora intentaba mantener un régimen híbrido que no era ya república ni todavía restauración. Durante aquel año de 1874 el país vivió en un limbo de incertidumbre esperando el golpe definitivo que devolviera la corona a los Borbones. Finalmente, en los últimos días de diciembre, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto proclamando a Alfonso XII como rey de España. La Primera República moría así en silencio, víctima de sus propias contradicciones, de la falta de una base social sólida y de la ambición de unos líderes que no supieron ponerse de acuerdo en lo fundamental. Quedó para la historia como un paréntesis de libertad truncado por el autoritarismo y la impaciencia, un recordatorio de que los ideales más nobles a veces naufragan cuando se enfrentan a la tempestad de una realidad que no perdona la debilidad ni el exceso de teoría. Los protagonistas de aquel drama se dispersaron, unos hacia el olvido y otros hacia la resistencia intelectual, dejando tras de sí una estela de nostalgia y de preguntas sin respuestas sobre lo que pudo haber sido y no fue. El país volvió a la calma aparente de la restauración monárquica, pero las semillas de la modernidad y del deseo de una España diferente ya habían sido plantadas en el suelo húmedo de aquellos años convulsos. El legado de la República perduraría en la memoria de los que soñaban con un ciudadano libre en un Estado justo, un eco que volvería a resonar con fuerza muchas décadas después, cuando la historia decidiera dar otra oportunidad a la esperanza. Las figuras de Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar permanecen hoy como estatuas de sal en el paisaje de la conciencia española, símbolos de una época en la que por primera vez el pueblo se atrevió a pensar que el destino no estaba escrito en las salas de los palacios reales, sino en la voluntad soberana de cada hombre y cada mujer. La crónica de aquellos meses es la crónica de una lucha desigual entre la luz de la razón y las sombras de una tradición que se resistía a desaparecer. Mientras los últimos vapores de la guerra carlista se disipaban y los ecos de la revolución cantonal se apagaban, en las celdas de las prisiones militares España iniciaba un largo camino de regreso hacia una estabilidad que, durante mucho tiempo, se confundiría con el silencio y la falta de libertades reales. Los periódicos de la época, que habían bullido con críticas feroces y soflamas apasionadas, moderaron su tono o desaparecieron bajo la censura del nuevo régimen. La burguesía, que había temido por sus tierras y sus fábricas durante los meses de la Federación, respiró aliviada al ver de nuevo el escudo real presidiendo las instituciones. Sin embargo, el espíritu de 1873 no se borró por completo, pues dejó tras de sí una rica producción literaria y un pensamiento político que alimentaría a las generaciones venideras. La experiencia republicana fue un laboratorio donde se ensayaron soluciones para los problemas seculares de la nación, desde la estructura territorial hasta la relación entre la Iglesia y el Estado. Aunque el experimento falló en su ejecución inmediata, sus planteamientos se convirtieron en la base de la cultura democrática que emergería mucho más tarde. El país aprendió por la vía del dolor que la libertad requiere no solo valor para conquistarla, sino también templanza para gestionarla y unidad para defenderla frente a sus enemigos internos y externos. Hoy, al mirar atrás hacia aquellos días de fervor y caos, se puede sentir todavía el pulso de una sociedad que buscaba su lugar en el mundo moderno con una mezcla de ingenuidad y heroísmo que resulta conmovedora. Los muros de las viejas ciudades, que una vez se declararon cantones, conservan las cicatrices de los proyectiles y en las bibliotecas duermen los discursos de aquellos hombres que creyeron que las palabras podían cambiar el curso de los ríos y el corazón de los reyes. La Primera República fue un relámpago en una noche oscura, un instante de claridad que mostró el camino hacia una justicia social que todavía hoy sigue siendo el horizonte de muchos esfuerzos humanos. Aquel periodo breve e intenso marcó el fin de una era y el inicio de una búsqueda que aún continúa, en la que cada generación debe encontrar su propia manera de conjugar el orden con la libertad y la diversidad con la unión. Los nombres de quienes se atrevieron a desafiar el orden establecido permanecen grabados en los libros como un aviso y una promesa, recordándonos que ninguna estructura política es eterna y que la soberanía reside en última instancia en el alma de los pueblos.
Las piedras de Madrid que vieron pasar a los ministros angustiados y a los generales decididos siguen allí mudas, ante el paso de los siglos, pero guardando el secreto de aquellas horas en las que todo pareció posible. La historia de la Primera República Española no es solo un relato de fracasos militares y crisis parlamentarias, sino sobre todo la historia de una voluntad colectiva por romper las cadenas del pasado y asomarse al balcón de la modernidad con la cabeza alta y el corazón lleno de proyectos. Fue un tiempo de gigantes y de miserables, de poetas metidos a políticos y de soldados reconvertidos en salvadores de la patria, donde cada gesto y cada decisión tenían el peso de una sentencia histórica. El final de aquel sueño fue brusco y amargo, pero su recuerdo sigue vivo como una advertencia sobre los peligros de la intransigencia y la importancia del diálogo en la construcción de una convivencia pacífica. Así termina el relato de un tiempo en el que España intentó volar sin alas y acabó descubriendo que para alcanzar las estrellas primero hay que aprender a caminar juntos sobre la tierra firme de la realidad diaria. La Primera República fue en definitiva un ensayo general de la democracia, un prólogo escrito con sangre y tinta que anticipó las grandes batallas ideológicas del siglo XX. Cada vez que un ciudadano ejerce su derecho al voto o se manifiesta en defensa de sus derechos, está de alguna manera rindiendo homenaje a aquellos hombres que en 1873 se atrevieron a soñar con un país de hombres libres e iguales. La sombra de Emilio Castelar todavía parece proyectarse sobre las tribunas de oradores y el espíritu de Pi Margall sigue vivo en cada debate sobre la autonomía y la descentralización del poder. No fue un tiempo perdido, sino un tiempo ganado para la conciencia colectiva, un aprendizaje necesario para un pueblo que empezaba a despertar de un largo letargo de siglos. Al cerrar este capítulo de nuestra historia nacional, nos queda la sensación de haber asistido a una tragedia clásica, con sus héroes nobles y sus finales funestos, pero también con una enseñanza profunda sobre la naturaleza humana y la fragilidad de las instituciones. La Primera República Española, con todas sus luces y sus sombras, sigue siendo un espejo donde podemos mirarnos para comprender quiénes somos y de dónde venimos, pues en sus aciertos y errores se encuentran las claves de muchas de las realidades que hoy nos rodean. La lucha por la justicia, la defensa de la moral pública y la búsqueda de un equilibrio entre las diferentes identidades que componen nuestra nación son temas que ya estaban presentes en los encendidos debates de aquel entonces. Al alejarnos de aquellos años de pólvora y esperanza, nos queda el eco de las voces que clamaban por un futuro mejor, un eco que atraviesa las décadas y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con los valores que un día parecieron triunfar en las calles de Madrid. La República se fue, pero dejó tras de sí una huella imborrable, un rastro de dignidad y de anhelo que ninguna restauración pudo borrar del todo. Los hombres que la protagonizaron, con sus barbas largas y sus levitas oscuras, nos miran desde los retratos antiguos con una mezcla de reproche y esperanza, como si supieran que su esfuerzo no fue en vano y que tarde o temprano sus ideales volverían a florecer en una tierra más preparada para recibirlos. La historia no se repite, pero rima, y en las rimas de la Primera República encontramos la melodía de una España que siempre ha aspirado a más, que siempre ha buscado la manera de ser dueña de su propio destino frente a los vientos de la tiranía y el inmovilismo. Los paisajes de Castilla, de Galicia, de Andalucía y del Levante fueron testigos de aquel intento supremo de transformación social y política, un intento que, aunque breve, dejó una marca indeleble en el carácter de sus gentes. La memoria de las juntas revolucionarias, de los batallones de voluntarios y de los humildes maestros que enseñaron las bondades del nuevo régimen es una parte esencial de nuestra identidad como pueblo soberano. Así, con la perspectiva que da el tiempo, podemos apreciar la magnitud de aquel desafío y la valentía de quienes lo llevaron a cabo en medio de las circunstancias más adversas imaginables. La Primera República Española es un capítulo de nuestra épica nacional, un poema inacabado que todavía hoy nos reta a escribir sus versos finales con la pluma de la convivencia y el tintero de la tolerancia. Aquel 1873 siempre será recordado como el año en que los españoles decidieron por primera vez que no necesitaban tutores ni monarcas para decidir su camino, un año de fuego y de palabras que cambió para siempre nuestra manera de entender la política y la sociedad. Las calles de Cartagena, donde la bandera roja ondeó sobre los fuertes, y los salones de Madrid, donde se discutía el futuro de la nación, se unen en este relato como las dos caras de una misma moneda, la de un país apasionado y contradictorio que siempre se debate entre el orden y la libertad. Al final del camino queda el reconocimiento a una generación de intelectuales y políticos que lo dieron todo por una idea que creían justa y necesaria, dejando una lección de coherencia que aún hoy nos asombra. La Primera República fue en última instancia una victoria del pensamiento sobre la fuerza, una demostración de
que incluso en los momentos más oscuros la luz de la libertad puede brillar con una intensidad capaz de iluminar los siglos por venir. Este relato es un tributo a esa luz y a todos aquellos que trabajaron para que no se apagara a pesar de las tormentas y los desengaños. La historia continúa y nosotros somos los herederos de aquel sueño, los encargados de mantener viva la llama de una ciudadanía crítica y responsable que no olvida sus raíces ni renuncia a sus anhelos de progreso y bienestar para todos. Con la mirada puesta en el horizonte y el recuerdo de Pi y Margall, Salmerón, Castelar y Figueras en el corazón, avanzamos hacia un mañana donde la libertad no sea solo una palabra hermosa sino una realidad cotidiana, compartida por todos los habitantes de esta tierra vieja y sabia. Los ecos de las Cortes de 1873 todavía resuenan en el aire cada vez que se defiende un derecho o se denuncia una injusticia, recordándonos que la República es antes que nada una actitud de respeto y de compromiso con el bien común. Así concluye este viaje por uno de los periodos más fascinantes y menos comprendidos de nuestro pasado, un viaje que nos ha llevado desde la renuncia de un rey hasta el golpe de un general, atravesando meses de gloria y desastre, de utopía y realidad descarnada. La Primera República Española permanece en los libros de historia como un monumento a la esperanza humana, a esa capacidad inagotable de soñar con mundos mejores incluso cuando todo parece estar en contra. Su ejemplo nos inspira y su fracaso nos enseña, convirtiéndose en una parte esencial de lo que somos y de lo que todavía podemos llegar a ser como nación orgullosa y diversa que camina con paso firme hacia el futuro. Las cenizas de aquel fuego sagrado que ardió con tanta fuerza en 1873 todavía guardan calor para alimentar los sueños de los que hoy creen en la política como el arte de lo posible y lo justo. El final de este relato es en verdad un principio de entendimiento entre el ayer y el hoy, una invitación a descubrir que en las páginas más convulsas de nuestra crónica nacional se esconden las semillas de la concordia y el progreso que hoy disfrutamos. La Primera República fue un rayo de sol entre nubes grises, un grito de libertad que rompió el silencio de siglos, y que todavía nos hace vibrar con la fuerza de su mensaje imperecedero. Por todo ello recordamos con emoción y respeto aquel tiempo de audacia y de sacrificio, aquel año en el que España se atrevió a ser república por primera vez en su larga historia. Las figuras de sus presidentes, de sus soldados, de sus artistas y de su pueblo sencillo se confunden en este homenaje a la memoria colectiva, a ese tesoro de vivencias compartidas que nos une como ciudadanos de un mismo destino compartido bajo el sol de la historia. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.